Hola, Hola, ¿cómo hola, andan? ¿todo bien? ¿Todo bien, profe? Sí, ¿todo bien ustedes? Bien. Hola, profe, ¿todo bien? Bien, profe. Bueno, esperamos un segundito a que se conecten más. Ay, gracias. Bueno, bueno, arrancamos. Estamos en el seminario número 7 de metodología y hoy vamos a ver resumen, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos temas que vamos a desarrollar? Las palabras claves y más que nada la definición y les voy a explicar un poquito cómo es o en qué consisten las palabras claves de un texto. Vamos a ver también la importancia del subrayado y bueno, vamos a hacer em, una explicación muy breve de a qué se denomina resumen. Bien, entonces, cuando nosotros estamos por encarar un texto, lo que podemos llegar a observar son las palabras claves que puede tener este texto, ¿sí? Entonces está bueno identificar las palabras claves. ¿Cómo las vamos a identificar? Bueno, vamos a identificarla según la posición, ¿sí? En la que ocupen. En general van a estar en la primera o en la segunda línea del párrafo que estamos leyendo.
también tienen la característica que se van a repetir varias veces y en general van a ser sustantivos, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ir viendo brevemente es un poco, vamos a explayarnos un poco en este último ítem que es acerca de las palabras claves como sustantivos. Entonces, si son sustantivos, pueden ser sustantivos una palabra, o sea, que esté solita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra clave que es única y que ya nos está dando la información necesaria simplemente por su propia existencia, como por ejemplo salud, ¿sí? Es un sustantivo, es una palabra única, clave de algún texto que nosotros podemos encarar, que ya nos está dando información. O lo mismo alimentación, ¿no? Son ejemplos que puse, como para que tengamos un poco de idea. Ahora, este sustantivo también puede venir acompañado de adjetivos, ¿sí? Y el conjunto del sustantivo más el adjetivo es la palabra clave. Entonces, por ejemplo, tenemos tabla periódica, ¿sí? Que son 2 palabras, o diagnóstico molecular, por ejemplo. También podemos tener un conjunto de sustantivo más la palabra de seguido de otro sustantivo, ¿sí? Es decir, 2 sustantivos intercalados por un de. Por ejemplo, la tasa de mortalidad. Tanto el sustantivo más el adjetivo como el sustantivo intercalado por la palabra de seguido de otro sustantivo, es decir, depende uno del otro, una palabra va a depender de la otra para tener sentido, ¿sí? Es decir, si yo solamente estoy viendo la palabra tasa, no tiene el mismo sentido que si yo leo tasa de mortalidad, eso es lo que quiero decir. Es decir, cuando es una palabra clave que está compuesta, es decir, compuesta por otra palabra, una o más palabras, se necesitan todas las palabras para que tenga sentido o para que me dé la información necesaria. Aparte de sustantivos, también podemos tener palabras claves que no son sustantivos, sino que son verbos o que son adjetivos, pero la realidad es que estos son los menos usados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puse un texto justamente bueno, del coronavirus, ¿sí? Que es algo que está muy hablado en la actualidad, que podemos encontrar un montón de textos. Así que yo lo que hice fue ingresar a la Organización Mundial de la Salud, que es algo que ustedes pueden, es una página, ¿sí? De internet, justamente la página oficial de esta organización, que ustedes pueden acceder también, al final tienen el link para que puedan acceder, y busqué toda la información que hay actualmente sobre el coronavirus, ¿sí? Entonces, les traje este texto como para que también se lleven un poco de información de una fuente oficial acerca de esta enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este texto se encara, ¿sí? la información con preguntas que van a ser respondidas en cada uno de los párrafos. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es el coronavirus? ¿Sí? Y nos empieza a hablar de que es una familia de virus que básicamente lo que hoy nos está generando esta pandemia es uno de esos virus que forman parte de esta familia. Es decir, nosotros convivimos con coronavirus hace muchísimos años, pero este virus que hoy está dando lugar a la pandemia participa de esta familia, está agrupado en esta familia. Y COVID-19 no es el nombre del virus, sino que es el nombre de la enfermedad causada por COVS-2, ¿sí? Que es el nombre del virus. Y tiene la característica de generar lo que se denomina el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, ¿sí? Que es justamente por lo que el individuo que está comprometido termina requiriendo asistencia mecánica para respirar, es decir, un respirador. Esto, por supuesto, que no es en todos los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sigue el texto? Después empieza a describir un poco la enfermedad, que es COVID-19,
que bueno, habla entonces un poco de lo que yo les había dicho, ¿sí? Que es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus, y se caracterizó por un brote, ¿sí? Como ya sabemos, que ocurrió en China en diciembre de 2019. Y acá, en la última parte de este texto, nos encara la pregunta de cuáles son los síntomas de COVID-19, ¿sí? Bueno, como ya sabemos más o menos de haber escuchado, más que nada por los centros de información, ¿sí? Son fiebre, cansancio, tos seca, es decir, son síntomas bastante inespecíficos. También tenemos congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, algo muy característico que tienen estos pacientes, principalmente cuando están en sus primeras etapas, donde son asintomáticos, es la pérdida de lo que es el sentido del gusto y del olfato, ¿sí? Eso es algo que se está viendo mucho en los centros de salud y ya da un signo de alarma que es capaz un síntoma distintivo de si, por ejemplo, la persona tiene una simple infección con otro virus, ¿sí? Una gripe, por ejemplo, que también es un cuadro generado por un virus y que es muy similar a a este cuadro de, o sea, hablando de sus síntomas, ¿no? No genera esta pérdida de gusto y olfato. Bien, también como estamos frente a un hecho epidemiológico, nos habla un poco de números, ¿sí? Alrededor de 1 de cada 6 personas que van a contraer la enfermedad COVID-19 van a desarrollar este síndrome respiratorio agudo que les conté, ¿sí? No todas las personas que se infectan con este virus desarrollan el síndrome respiratorio agudo. Bien, esto como para ponernos un poquito en... Al tanto. Exacto, sí, que ustedes tengan un poco de información de una fuente fehaciente para poder transmitírselo a, por ejemplo, un paciente. Entonces, volviendo un poco con los temas de la clase, capaz podemos como identificar, ya que estuvimos hablando de las palabras claves, cuáles serían las palabras claves de este texto que vimos recién. ¿Tienen idea? Y coronavirus, Me encanta, bien. Coronavirus, COVID-19, COVID-19, enfermedad, bien, enfermedad, buenísimo. Síndrome. Síndrome, Síndrome. síntomas. síntomas, ¿sí? Pandemia. Pandemia también. Perfecto, entonces es como que de todo lo que yo les hablé, ustedes se quedaron con palabras que fueron como más significativas del texto, ¿sí? Esa es la idea de las palabras claves que podemos recuperar de un texto. Bien. Entonces esto nos lleva a el segundo paso que podemos hacer frente a un texto, como es el subrayado o el resaltado, ¿sí? Lo podemos resaltar, lo podemos subrayar, ¿sí? Son estrategias diferentes para desmenuzar un texto. Entonces justamente subrayar o resaltar es focalizar la atención en ideas principales que va a tener este texto, ¿sí? Es decir, cuál es el núcleo indispensable que yo necesito tener presente para entenderlo. Esa es la idea. Entonces acá yo les traigo la segunda parte de este texto, donde, por ejemplo, hice o sea, resalté lo que a mí me parecía importante para llevar el hilo conductor de este texto. Entonces, ¿cómo continuaba el texto que publicó la Organización Mundial de la Salud acerca de COVID-19? Bueno, otra vez, es esta dinámica que ellos publicaron, donde se encara el párrafo que va a seguir con una pregunta, ¿sí? Que en general va a resolver la pregunta que inició. Entonces, ¿cómo se va a propagar COVID-19?
Bueno, yo entonces, ¿qué marco? Contraer COVID-19, persona a persona, gotas procedentes de nariz y boca, tos o exhalación, objetos, superficies, tocan y luego se tocan ojos, nariz y boca, inhalar gotas, importante mantenerse a 1 metro de distancia. Entonces eso es lo que yo marqué importante del párrafo este, ¿sí? Que yo ya leyéndolo así, parece que no tiene sentido en sí, porque yo no armé una oración, pero en sí podemos rescatar un montón de cosas. Entonces, ¿yo qué puedo ya intuir? Que este texto va a hablar de cómo se contrae la enfermedad, que hay 2 tipos de transmisión, persona a persona, y otro tipo de transmisión que es de superficie o de un objeto inanimado a una persona, que previamente ese objeto tiene que haber tenido contacto con gotas, ¿sí? Con microgotas, ¿sí? De una persona que está enferma, de una persona que tiene que contrajo el virus, ¿sí? Entonces, ¿de dónde van a salir estas gotas? Bueno, estas gotas van a proceder de vías aéreas, nariz y boca, ¿sí? Es por eso que para el diagnóstico de la enfermedad se utiliza el hisopado nasofaringeo, porque justamente ahí se va a alojar la mayor cantidad de virus, ¿sí? Que vamos a poder detectar. Entonces se hace el hisopado, ¿sí? Tanto de nariz como de garganta, en algunos lugares solamente lo están haciendo de nariz. No es algo muy cómodo, ¿sí? Se tiene que recorrer todo el conducto nasofaringeo, es decir, básicamente desde la nariz se llega hasta prácticamente la garganta. De manera que se recoge la mayor cantidad de virus que pueda tener la persona en ese lugar y se hace el diagnóstico, ¿sí? Molecular definitivo para decir esta persona está enferma o no. Lo cual tiene sentido porque si yo no encuentro virus en las vías aéreas, significa al menos que la persona no está, no puede contagiar a otras, porque si no lo tiene en vías aéreas, no puede contagiar, ¿sí? Entonces, esas son las formas de transmisión, ¿sí? Esas gotas, entonces, que van a salir por las vías aéreas del individuo enfermo o van a llegar a vías aéreas del individuo sano o van a llegar a objetos inanimados que luego, frente al contacto que tenga el individuo sano y luego se lleve ya sea la mano o lo que haya, con lo que haya tenido contacto con este objeto inanimado, que puede ser una superficie, una mesa, lo que sea, tiene que llevarlo a la boca, tiene que llevarlo a los ojos, tiene que llevarlo a la nariz, ¿sí? Es decir, es más fácil el contagio persona a persona que de objeto inanimado a persona. Es posible, obviamente, ¿sí? Pero es más difícil porque tienen que pasar varias cosas. Aparte que nosotros como individuos no necesitamos una carga, ¿sí? Es decir, tiene que haber determinada cantidad de partículas del microorganismo para que nosotros nos infectemos, ¿sí? Para que nosotros nos enfermemos. Tenemos un sistema inmunitario previo que va a evitar, ¿sí? El ingreso de un agente patógeno. Entonces, no solamente tiene que haber coronavirus, por ejemplo, en una mesa, sino tiene que haber en una cantidad determinada tal que sea infectiva para el individuo que va a entrar en contacto con el virus, ¿sí? Es decir, que si frente a una cantidad de virus que hay sobre una mesa, yo que tengo un sistema inmunitario decente a una persona, por ejemplo, que recibió un trasplante, una persona de 70 años, una persona que tiene un sistema inmunológico deprimido, el efecto va a ser muchísimo, muchísimo peor en ese otro individuo, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. hay alguna de las chicas Ah, que sí. le está preguntando porque se les corta y pregunta si lo estás grabando. Sí, sí, lo estoy grabando y también hay una chica que me habló por WhatsApp que tampoco llega a la clase, así que la estoy grabando. Joya. Ah, buenísimo. Bueno, sigo. Entonces, esto es un poco lo que yo les había dicho, si en la última porción del texto dice es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma, ¿sí?
yo lo que más o menos les había dicho, que primero tiene que haber determinada carga viral en las vías aéreas, y aparte, eso, otra cosa que yo les había dicho, nosotros, cada individuo tiene una manifestación frente a un microorganismo diferente a la que puede tener la persona que tengo al lado, ¿sí? ¿De qué depende todo eso? Bueno, depende de estilo de vida, depende también del entorno al que esa persona esté expuesta y demás. Entonces, puede que una persona con la misma carga viral tenga simplemente una tos muy leve, y otra persona con la misma carga viral en su organismo sí presente, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo, ¿sí? Que es la parte más compleja de la enfermedad. Bien, entonces, volviendo al tema de hoy de metodología, es el subrayado. Entonces vamos viendo cómo no se subraya absolutamente todo, no se resalta absolutamente todo, sino o oraciones o pequeñas partes de la oración que nos parezcan a nosotros importante y que nos lleve a comprender, ¿sí?, el texto. Y por último, les quería comentar un poco de lo que es un resumen, que básicamente es llevar el mensaje del texto, ¿sí?, que nosotros estamos leyendo, a un texto elaborado por la propia persona, que no va a ser una copia textual de lo que se expresa en el texto que leímos, ¿sí? Es decir, es lo que a nosotros nos quede del texto que leímos, no es la copia textual. Otra herramienta que podemos nosotros utilizar son las anotaciones, lo que vendrían a ser las anotaciones en el margen, que pueden guiarnos un poco o destacar una idea que nos haya quedado, por ejemplo, del párrafo, ¿sí? Bueno, acá termina la clase de metodología, que era muy cortita. No hay actividades de ningún tipo de esta clase. Bueno, muchas personas ya me entregaron la actividad del prospecto, así que bueno, nada, por ahora con metodología solamente tenemos eso. Y bueno, la idea era un poco también traerles no solamente algunas herramientas como para que ustedes puedan encarar los textos que tengan que estudiar para las distintas materias, y también traerles un poco de información de este virus que nos está afectando como sociedad, ¿no? Si ustedes quieren como continuar un poco con el texto que les estuve comentando, pueden entrar entonces acá, que es este link de la Organización Mundial de la Salud, que acá entonces habla un poco de lo que se sabe a nivel mundial, ¿sí?, de este virus. Y todo lo que es la parte de... Ay, no, me estoy metiendo, malísimo. Banquen. Que lo cliqué sin querer, ahí estoy. Si quieren saber entonces, hablar un poco las herramientas que vimos acá, pueden ir al cuadernillo. Entonces, ahora si quieren, pasamos a la clase de anato, que es de sistema nervioso. ¿Les parece? Sí, Sí, dale. profe. Sí, sí. Buenísimo. Aguarden, ¿eh?
Jorge, Sí. yo le había mandado por mail y me podía enviar la clase pasada de tejidos de audio. Ah, se Grabada. la subí a YouTube. Ah, pero el Eh, link no me mandaste, creo. a ver, yo pensé que se la había mandado a todos. A ver, banquen. No. Bueno, te lo reenvío. Fíjate que ahí en el mail están los links de YouTube y también adjuntados em, los powers. Ah, bueno, dale. Bien. Bueno. No, no, Bueno, con respecto al examen, bueno, creo que todos tienen ya tienen todo su examen corregido. Em, bueno, también algunos me preguntaron cómo había sido la corrección. Yo lo que hice fue puse un puntaje por el examen y a eso le sumé el puntaje del cuestionario, que, bueno, a muchos les ayudó un montón. Así que, nada, hay algunos desaprobados, son muy poquitos igual, que la idea es meter el recuperatorio antes de julio, en algún momento del cronograma. Así que yo les voy a ir avisando, el recuperatorio va a ser oral. Yo igual ya les había comentado esto. La idea es que, bueno, elijan un tema que ustedes tengan ganas de darme y vamos construyendo el examen desde ahí. Va a ser, bueno, por Zoom. En ese día los que ya aprobaron no tienen clase o la clase, si es que hay, va a empezar un poco más tarde para darle lugar a los chicos. Así que, bueno, yo les voy a ir avisando a todos cómo va a ser la movida. Después, con respecto a esto, hay un cuestionario, pero yo no sé a ustedes qué les parece, si quieren que intentemos ver cómo ustedes se manejan solo con las clases y con el examen, sin el cuestionario, porque capaz siento como que fue un poco tedioso, ¿no les parece a ustedes? ¿O qué les parece? A mí me sirvió para estudiar. ¿A ustedes les sirvió? Sí, a mí también las correcciones que hiciste estuvo bueno para poder estudiar mejor. Sí, profe, porque más que nada, o sea, capaz nosotros tenemos una idea de cómo es y cuando se los mandamos en el cuestionario respondido todo, usted nos corrige y nos da la perspectiva que realmente es y no como pensábamos que era. Eso Ah, nos bueno. sirve a todos. Ah, joya, yo pensé que lo habían Sí, sí. odiado. Bueno, No, listo. no. No, profe, te ayuda a entender un montón la materia, a decir, bueno, lo vas enlazando y después vas entendiendo y no es, o sea, no se te complica en sí. Bueno, joya. Bueno, listo, entonces yo ya lo tengo armado. Así que si quieren se los mando. Si quieren me lo entregan 2 semanas antes del examen, como para que yo pueda tener tiempo para corregir todos, porque también corregir es un tema. O sea, tengo que tener tiempo. Y bueno, nada. Bueno, genial, hacemos esa. Yo no tengo problema. Y bueno, nada, sepan todos que, bueno, tienen el cuestionario, ya saben entonces que pueden sacar del cuestionario, si pueden utilizarlo para estudiar, saben que una de las preguntas va a ser el tema del cuestionario, así que está bueno que todos lo hagan. Eso también me pasó, que muchos este, no lo habían entregado y bueno, quedaron ahí medios... eh, algunos o desaprobaron o bueno, no tuvieron notas tan altas, así que nada, que está bueno hacerlo, sé que capaz es medio tedioso al principio porque yo sé que ustedes están con otras materias y demás.
También, qué sé yo, me gustaría que esté, o sea, yo una de las preguntas que, ¿Dónde me escondo? que tuvimos en el examen era, o sea, yo lo que hice fue, la última pregunta les puse, bueno, nota del cuestionario y, y nada, yo, qué sé yo, para mí era más fácil corregir de esa manera, sin ir a mirar las notas. Pero bueno, tuve una situación con algunos donde ponían notas que no eran y a mí me dolió un poco eso, la verdad. Porque yo siento que le pongo la reonda y que estoy con ustedes siempre. Y no me gustó mucho ver eso, porque me sentí media boluda, la verdad. Es la realidad. Así que eso Pero, profe, ¿notas en dónde le pusieron? O sea, ¿qué tipo de notas? No, ¿En qué el sé yo. mail? ¿Lo mandaron usted? No, en el cuestionario, por ejemplo, vieron que la última pregunta, la 10, era nota del cuestionario 2 puntos, y ustedes ponían la nota que se habían sacado, y capaz algunos me ponían, no sé, 9, y no lo habían Ah, sacado, Muy huevadas garca, así. digamos. No, qué sé yo, ya Bueno, fue, cada uno hizo lo que pudo, pero yo lo que quería transmitirles es que no sean bolas, o sea, yo saben cómo me manejo, y a mí me dolió un poco eso. Y igual, profe, no es en defensa de mis compañeros, pero algunos, viste, que te preguntaron ese día que algunos habían interpretado que qué nota pensaban que se iban a sacar en el examen, no lo interpretaron como que era la nota del cuestionario. Yo lo puse bien, pero cuando escuché, muchos habían interpretado eso. Sí, pero yo interpreté en realidad qué me había parecido el examen, pero no puse igual nota, yo puse cualquier verdura. Claro, por ahí fue más mala interpretación y no fue mala intención, me parece a mí. bueno, yo también confío que fue así. Sí, igual no te sientas así porque la verdad que le pones toda la onda y nosotros entendemos un montón de la manera que vos nos explicás, así que de mi parte no da para que te sientas así. Bueno, no, por gracias. eso, profe, tranqui. A nosotros las clases nos sirven un montón y usted se dedica muchísimo a nosotros, así que no fue Eso, seguramente con mala intención. yo Bueno, pienso lo mismo. Yo no me puse nota, pero bueno, lo interpreté mal, media bruta, pero no, está bien. Yo no tengo de drama. gaucha, ¿no? A mí la gente que lo interpretó mal me hizo reír mucho. Sí, Se los me puse, pusiste. se los puse. Me haces reír porque la verdad que me re divirtió. No, y Cualquiera yo por mi interpreté. parte que no entendí la nota, viste que yo te mandé un mail diciéndote que si era la suma del cuestionario con el examen, o sea, las dudas, yo creo que somos todos adultos y te las vamos a preguntar, ¿no? Está Obvio. bueno que te Yo, sientas a, así. a mí, por ejemplo, me pasó, por ejemplo, una de las chicas que yo también le había corregido mal el examen. O sea, por eso está bueno que ustedes lo vean. Y yo, obvio que me puedo equivocar, ustedes son un montón, y, o sea, es así, hay cosas que se me pasan y bueno, y yo nada, obviamente que le pedí disculpas, le dije, tenés razón, o sea, está todo bien si se equivocaron, pero bueno, qué sé yo. Profe, Sí, profe, mandaron unos mensajitos. son tiernos. Bueno, chicos, gracias. Profe, Sí, una consulta, ¿se refiere solamente, o sea, a la última consulta que era cuánto nos habíamos sacado en el trabajo o a otras cosas en general? no, no, yo ni en pedo siento esto en general, ¿eh? O sea, fue justo eso que me sentí media mal. Pero bueno, obvio, es como ustedes dicen, que fue así, que no lo interpretaron. Pero bueno, nada. Igual si tienen alguna duda del examen o lo que sea, o la manera que corregí eso, me preguntan y nada, lo charlamos y no pasa nada. ¿Ya les envió, profe, las notas? Sí, envié todas. ¿No te llegó? Creo que no, pero después me fijo bien y si no le mando un mensaje. Dale, porfi. Si no Profe, recibieron se el está por examen. cortar. Bueno. Entramos con la misma. No, ahora les mando otra. Si no recibieron el examen, por favor, envíenmelo.